Hola, muy buenas otra vez. Bueno, estamos ya en el tema 3 y es la piel, ¿vale? ¿Qué es la piel? La piel, ¿m? Es el órgano más grande del cuerpo. ¿Os imagináis la vida sin la piel? Buah, sería tremendo, ¿no? ¿Para qué sirve la piel? ¿Qué funciones tendrá la piel? Vale, pues si pensamos un poquito, ¿eh? Así, a grandes rasgos, desde luego, la primera cosa que se nos va a ocurrir es que la piel nos protege y nos protege tanto de los golpes, ¿no? Que le llaman pues una barrera hace de barrera mecánica, ¿vale? Pero realmente es eso, de los agentes químicos, de los agentes biológicos, ¿vale? Como de la luz ultravioleta, ¿vale? Todo eso nos protege la piel, ¿vale? Nos tiene que quedar muy grabada que esa piel es importantísima porque nos protege y es fundamental para nuestro día a día, ¿vale? También actúa como su función es de regulación térmica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la piel lo que hace es unos ejercicios de vasodilatación y también vasoconstricción. ¿Para qué? Para impedir, lo que hace es que por un lado el cuerpo debe mantener la temperatura corporal adecuada. Entonces, cuando tenemos mucho calor dentro del organismo, lo que hace es que se produce una vasodilatación, los vasos se abren y el calor de dentro del cuerpo sale hacia afuera. Y en cambio, a la inversa, cuando tenemos frío, lo que hacemos es que una vasoconstricción, quiere decir que los vasos se cierran para evitar la pérdida corporal de calor al exterior. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos ayuda a regular la temperatura, nos protege, también sirve, tiene una función de secreción, ¿vale? Porque gracias a las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, ¿vale? Eso es, donde vamos a secretar grasa, ¿eh? Gracias a esas glándulas sebáceas y sudor gracias a esas glándulas sudoríparas, ¿vale? Tenemos otra función de absorción importantísimo. Cuando nos damos una crema, por ejemplo, nos duele la rodilla y nos dan una crema, ¿no? Para calmar el dolor, evidentemente es porque la piel lo que va a hacer es absorber, ¿verdad? Ese calmante, ¿vale? Es absorción. Fijaros lo importante que es esta función. Cuando, por ejemplo, estamos limpiando, haciendo desde higienes hasta incluso también, bueno, pues haciendo tareas domésticas, por ejemplo, y utilizamos productos agresivos o no agresivos, pero utilizamos productos químicos y no nos ponemos una protección, unos guantes. Automáticamente todo eso está entrando dentro de nuestro organismo. Pensad lo importante que es protegernos, ¿vale? Otra cosa, también tenemos la función de la recepción que se llama, ¿vale? Existen unos receptores en la piel a lo largo de toda la piel del cuerpo que nos permiten el poder recoger esa sensación de dolor, ¿vale? El poder reaccionar cuando hay, por ejemplo, cuando nos quemamos, hacemos, ¿vale? Pues unos receptores, unas terminaciones nerviosas, ¿vale? Entonces nos transmite información, gracias a ello nos llega información, ¿vale? También una función de síntesis, ¿vale? La luz ultravioleta sobre la piel, pues para sintetizar esa melanina, queratina y la vitamina, también vitamina D, ¿vale? Y también sirve tiene una función excretora, ¿eh? Es que eliminamos los productos de desecho hacia afuera del organismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros, no solamente secretora, ¿vale? Gracias a esas glándulas sudoríparas y sebáceas de grasa que hemos hablado antes, sino también tenemos una función excretora, eliminar, sacar fuera todo aquello que desecha el organismo, ¿vale? Fijaros, en definitiva, la idea no es que os aprendáis todas las funciones de la piel, pero pensad la importancia que tiene la piel en nuestro día a día, con lo cual nuestra función es mantener la piel de esa persona tenerla totalmente íntegra. Íntegra significa que esa piel pueda seguir haciendo las funciones que tiene asignadas, ¿vale? Entonces, para ello hay que cuidarla. Vamos a hablar de higiene, de una hidratación,
y también vigilar continuamente esa piel, ¿vale? Vale. Bueno, el tema de la piel, como os decía, lo tenéis según mi libro en la página 39, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a ver, la piel, vamos a hablar de 3 capas de la piel. La epidermis, que sería la que está más hacia afuera, ¿vale? La dermis, que iría en el medio, y la hipodermis, que iría más hacia adentro, hacia los órganos, hacia adentro del cuerpo, ¿vale? La que está más dentro, ¿vale? Entonces, en esa epidermis tenéis un cuadrito en el que explica en epidermis, en verde está la dermis, bueno, y luego está hipodermis, ¿vale? Epidermis, lo que decimos, es la capa más externa. No contiene la epidermis vasos sanguíneos, ¿vale? Quiere decir que no hay venas ahí, ¿vale? No hay tampoco terminaciones nerviosas. Aquí se encuentran en la epidermis los poros, ¿vale? Es por ahí cuando decimos que se abren esos poros, sale el calor hacia el exterior mediante esa vasodilatación o mediante esa vasoconstricción. Lo que hacen es cerrarse para evitar que el calor salga del cuerpo, ¿vale? Eso es. Nos quedaríamos con un poquito, con una idea muy, muy general, ¿vale? Tendríamos esa capa intermedia. Bueno, en cuanto a la dermis, es mucho más gruesa, perdonadme, en las palmas de las manos y en las palmas de los pies, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego tendríamos esa capa dermis, que es la capa intermedia, que es en ella, por ejemplo, sí que es cierto que ahí ya están situadas, hay terminaciones nerviosas, hay vasos sanguíneos, hay glándulas sudoríparas, ¿vale? Acordaros, que secretan sudor, glándulas sebáceas que secretan sebo, grasa, ¿vale? Están ahí en la dermis. Está la raíz del pelo y el músculo erector del pelo también. Y tenemos la capa más profunda, que es la hipodermis, que está formada por tejido graso, ¿vale? Entonces actúa como un aislante térmico, nos protege, ¿vale? También de los golpes, de caídas, nos protege del frío que haga afuera, ¿no? Cuando adelgazamos, lo primero que notamos, ¿qué hacemos? Tenemos mucho más frío. Acordaros de ese detalle, ¿eh? Y es una reserva. Si yo tengo grasa, viene a ser como ese almacén energético. Y está formada también por vasos sanguíneos y por nervios. ¿De acuerdo? A grandes rasgos viene a ser esas las 3 capas de la piel. La epidermis, que está más hacia afuera, recordad que no hay vasos sanguíneos, no hay nervios, ahí se encuentran, insisto, en esa capa mucho más, es la capa que está hacia afuera. Luego tenemos la dermis, que es la capa del medio, la capa intermedia. Y luego tenemos la capa hipodermis, que es la que está más profunda, ¿vale? Bueno, hay un dibujo muy gráfico en el libro, en la parte de abajo, y viene un corte de lo que es la piel, y ahí podéis ver muy claramente esa parte superficial de la dermis y esa parte abajo, la hipodermis, que viene con ese tejido adiposo, es decir, con esa grasa, ¿de acuerdo? Y veis ahí la raíz del pelo y el músculo erector del pelo, cómo se encuentra situado en la dermis. Eso es. Y los vasos sanguíneos, cómo están en la dermis y también en la hipodermis. Y en cambio, en la epidermis, en la capa más externa, no hay, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Tenéis en la página siguiente una descripción de lo que es el anejo cutáneo, ¿no? Como son las uñas. Te viene además muy gráficamente lo que es la cutícula, es esa zona que rodea, que protege realmente a la uña. Acordaros que cuando hacemos la manicura antiguamente sí que se retiraba, de hecho se cortaba esa cutícula. Hoy en día, como mucho, la apartan un poco, pero jamás se quita.
Ojito porque podéis hacer cualquier herida y provocar una infección, ¿vale? Esa cutícula protege. Tenemos la lúnula, que es la zona que hace como luna, como si fuera una luna en la uña. Luego tenemos lo que es el cuerpo de la uña, todo el dedo de la uña. Y luego tenemos el borde libre, quiere decir aquella uña que sobresale de lo que es la estructura del dedo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero la foto que tenéis en el libro es muy gráfica y muy clara. Bueno. ¿Cuál es nuestro objetivo como profesionales? Nuestro objetivo es mantener, desde luego, la piel en buen estado. ¿Para qué? Para que pueda hacer las funciones que tiene asignadas, ¿vale? Eso es. ¿Y por qué? Porque vamos a encontrarnos con personas que por su situación, por su pérdida de movilidad, se encuentran encamadas y entonces pues tiene un factor de riesgo enorme en que desarrolle úlceras por presión, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que cuidar y observar primeramente tanto esa piel, ¿eh? Esas úlceras por presión son, estoy en la página 42, ¿vale? Son unas lesiones que afectan a toda la piel, ¿vale? Suele estar, normalmente afecta a zonas en las que cubre, digamos, prominencias óseas, eso que es zonas de hueso, ¿vale? Por ejemplo, si una persona está siempre sentada y está inmovilizada y está siempre sentada, suelen tener, por ejemplo, en la zona del sacro, ¿vale? Podría tener, ¿por qué? Porque el sacro está apoyado, ¿vale? Eso es, entonces presiona, es el hueso, el tejido y con una superficie que sería en este caso la silla de ruedas, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es. Afecta a zonas, como os digo, de apoyo prolongado en el tiempo. Claro, de ahí vamos a ver la importancia que es hacer cambios posturales para evitar la aparición de úlceras por presión, ¿vale? Afecta a la epidermis, la capa más externa, la dermis, que es la capa intermedia, y la hipodermis, la capa más profunda de la piel. Incluso puede llegar al hueso. Cicatrizan muy lentamente. Las úlceras por presión se crean con mucha facilidad y en cambio cicatrizarlas supone un gran problema y además se deben cicatrizar de dentro hacia afuera siempre, ¿vale? Porque si no podrían cerrar, como decimos, en falso, ¿vale? Y que llega a esa muerte del tejido. El tejido se queda muerto, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver, nosotras atendiendo a personas en una situación de dependencia, normalmente, nos vamos a encontrar que lo que tenemos que hacer es evitar la aparición de úlceras por presión, ¿vale? Cuando tengamos una úlcera por presión, que además lo que os digo, se hacen incluso con tunelaciones, puede haberlas, realmente va a haber un profesional sanitario, una enfermera, un enfermero, que va a ser quien va a realizar realmente las curas de esas úlceras. Ahora bien, nuestra labor fundamental es evitar la aparición de esas úlceras. ¿Y cómo puedo evitar la aparición? Pues sabiendo qué factores de riesgo, qué cosas pueden llevar a esa persona a realmente desarrollar una úlcera por presión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces por eso hay que tener muy claro qué factores se pueden evitar y cuáles no se pueden evitar, ¿vale? Los factores extrínsecos que se llaman, ¿vale? Son aquellos que se pueden evitar, ¿vale? ¿Por qué? Porque vienen de fuera, ¿vale? Los factores intrínsecos son aquellos que no podemos evitar. Tenemos conocimiento de ello, pero no podremos evitarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Son secundarios probablemente a la enfermedad que la persona padece, ¿de acuerdo? Luego hay un ejemplo que vamos a ver, ¿vale? Bueno, vamos a ver, esos factores extrínsecos, ¿vale? Podría ser el rozamiento. El rozamiento, si tú estás, si una persona, imaginaros que es inmóvil en la cama, está encamada, ¿vale? Y a la hora de hacer movilizaciones la arrastras, todo ese rozamiento podrías provocarle una úlcera por presión. El tema de la presión prolongada, si tú a esa persona está encamada y no haces cambios posturales,
también podrá ser un factor de riesgo, ¿vale? Podrá ser para crearle una úlcera por presión. Tú imagínate, hay un efecto cizalla que se llama, que viene a ser, cizalla es esto, como si la piel se doblara, ¿vale? Y que vaya hacia atrás, por ejemplo, ¿vale? O hacia adelante, ¿vale? Imaginaros que una persona la tenemos tumbada en la cama, que está encamada. Y por lo que sea, pues bueno, poco a poco, a cabo del día, se ha ido deslizando y se ha caído hacia abajo, ¿vale? Y coges y le dices a una compañera, ayúdame a subirla. La cogéis mal cogida además, cada una de un brazo y ala para arriba. Vale, cuando la estáis subiendo, estáis haciendo con su piel un efecto cizalla, ¿vale? Esto también podría ser un factor claramente para que le podríais provocar una úlcera por presión, ¿vale? A veces nos encontramos con personas con incontinencia, ¿no? Muchas veces, incontinencia urinaria y en muchos casos también fecal. Vale. ¿Qué ocurre con estas personas? Pues que hay que tener una higiene extrema, cambiar los pañales desechables muy a menudo, secar muy bien esa piel a golpecitos, nada de raspar, a golpecitos, ¿vale? Hidratar muy bien, acordaos, y mirar, vigilar la piel siempre, ¿vale? Sois las guardianas, tenéis que vigilar muy bien esa piel. A cualquier rojez deberéis dar un parte, avisar al médico, a la médica. Aquí veo una rojez, ¿vale? ¿De acuerdo? Observad esa piel. Y hidratar. Nunca no hay que echar crema hidratante en las zonas enrojecidas. Ojito con eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Factores intrínsecos. ¿Cuáles son los factores intrínsecos? Venga, son aquellos que decimos que no podemos evitar, que son secundarios a la enfermedad. Podría ser la edad, ¿vale? Acordaros, en la edad, las personas mayores no tenemos esa sensación de el cerebro no nos avisa y que estamos incómodos en la cama. Pensad que cuando somos jóvenes estás en la cama y cuando te encuentras incómodo en una postura, de forma automática, pues cambias, el cerebro ordena un cambio de postura y tú cambias. Pero cuando eres más mayor vas perdiendo esa sensación, con lo cual a veces te metes en la cama y te amaneces en la misma postura, por así decirlo, ¿vale? Bueno, pues la edad es un riesgo, claro que sí. La inmovilidad, el que la persona no se pueda mover. Y si eso es algo que no puede evitar, si no se puede mover, no se puede mover, ¿no? ¿De acuerdo? La incontinencia también, ¿eh? El estado nutricional. Si una persona está, por ejemplo, extremadamente delgada, los huesos no están protegidos. De tejido adiposo no tenemos, ¿vale? O al revés, o una persona está muy gruesa, está encamada, pues imaginaros todo ese peso de su cuerpo, los huesos, los tejidos. Pensad que eso también es un factor de riesgo. U otras enfermedades también, ¿vale? Una persona con diabética, pues sí, cualquier úlcera por presión que le ocurra, la cicatrización va a ser lentísima, el riesgo es inmenso, ¿vale? ¿De acuerdo? Y es nuestra responsabilidad. Vale, entonces nuestra obligación es detectar qué factores de riesgo tenemos con esta persona, ¿para qué? Para ponerle remedio, ¿vale? Tenéis una escala, la escala de Norton, que es muy probable vosotras no aplicaréis directamente, pero es bueno que conozcáis que existen escalas estandarizadas. ¿Qué es eso? Bueno, pues existe una forma de medir prácticamente casi todo en esta vida. Bueno, pues para medir el riesgo de que conocer el riesgo de una persona para poder, a ver, espérate, me estoy expresando fatal. A ver, mediante esta escala lo que hacemos es medir el nivel de riesgo que tiene una persona en padecer o no úlceras por presión. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, como veis aquí, lo que se mide es el estado físico general de la persona. Entonces, te dice bueno, regular, malo o muy mal. Y dependiendo de cómo sea el estado físico, ¿vale? Si tú dices, bueno, pues le daríamos 4 puntos, ¿vale? ¿Que el estado físico general es malo? Pues un 2, ¿vale? Y miraríamos el siguiente apartado, estado mental, y te dice alerta, apático, confuso, comatoso.
Tú imagínate que está comatoso, es decir, un señor, pues una persona que no se entera de nada, ¿vale? Que está ahí como en coma, ¿vale? Vale, sumaríamos un punto a los dos anteriores. Movilidad. Si está inmóvil, está limitada, ¿vale? Muy limitada, ¿vale? Y va sumando, pues, otro puntito. Como es su actividad o si es incontinente. Si no es incontinente, si tiene incontinencia de vez en cuando, ¿vale? O tiene incontinencia urinaria o fecal o las dos, urinaria y fecal. Al final lo que tenemos que hacer es sumar esos puntos, ¿vale? Es decir, el estado físico general, qué puntuación nos ha dado, el estado mental, la movilidad, la actividad y la incontinencia. En función del resultado, veis aquí que nos va a decir si el riesgo es muy alto, es medio o es bajo. ¿De acuerdo? Que tiene, por ejemplo, 12 puntos, ¿vale? Pues el riesgo es alto. ¿De acuerdo? La escala de Norton se llama, ¿vale? Estemos en Sevilla trabajando, estemos en Vitoria, estemos en Bilbao, ¿vale? Si aplicamos la escala de Norton, todo el mundo la aplicaría de la misma manera, ¿vale? Sería la misma. Bueno, vale. Importante, ¿vale? ¿Cómo se forma una úlcera por presión? De una manera muy por encimita, ¿vale? Evidentemente hemos dicho que se produce por una presión que se produce en los tejidos, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es el hueso y este es el tejido, ¿verdad? Imaginaos que esto es el tejido, esta mano y este es el hueso, ¿vale? Y si yo estoy en una superficie, a ver, me gustaría tener aquí algo ahora para poder apoyar, ¿vale? Imaginaros que debajo de esto, debajo de mi mano, ¿vale? Estaría aquí una mesa, ¿vale? Imaginaros que este móvil sería la cama, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto sería el tejido y esto sería el hueso, ¿vale? ¿Qué ocurre? El hueso, ¿verdad? Estamos aquí aplastando los tejidos contra una superficie, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, está presionando y deja por aquí, imaginaros, deja de llegar sangre, ¿vale? Y entonces dicen los tejidos, oye, cerebro, mándame más sangre. Y entonces cogen y se produce una vasodilatación y lo que empiezan es mandar más sangre, ¿vale? Pero como hay presión, esa sangre no llega a esta parte. El tejido no le llega el oxígeno, ¿vale? Dice, oye, manda más. Dice, ya te estoy mandando. Pues no le llega. ¿Qué ocurre? Que se produce un colapso vascular, ¿de acuerdo? Y este tejido, hay una falta de oxígeno, ¿de acuerdo? Pasa el tiempo, no le llega el oxígeno, llegando a producir ese sufrimiento del tejido y llegando a morir lo que es el propio tejido, la necrosis, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa presión, la presión que se produce, ¿vale? No llega oxígeno, porque claro, si no llega sangre, no llega oxígeno a los tejidos, ¿vale? Y le dice, oye, mándame. Lo que os digo, se produce una vasodilatación, entonces llega más cantidad de sangre, para que os hagáis una idea, pero sigue sin llegar el oxígeno. ¿Por qué? Porque la presión lo impide, ¿vale? Entonces se produce un colapso vascular. Ese colapso vascular produce que hay una falta de oxígeno, aquí hay una falta total de oxígeno, se produce un sufrimiento del tejido y con ello pasaría, si tú no lo solucionas, si no liberas esta presión, ¿qué va a hacer? Morir el tejido, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, esto lo agrava con el tiempo. Quiero decir, si yo cuando se produce esta presión y se produce esa vasodilatación, yo cojo y hago un cambio postural, roto a la persona, automáticamente, ¿qué ocurriría? Pues que llegaría ese oxígeno a los tejidos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Espero que haberme explicado medianamente bien, Bueno. Vale, entonces ya hemos visto qué es la piel, con sus capas, la gran función que tiene en el organismo, ¿vale? Cómo se forman las úlceras por presión y qué es aquello
que puede hacer que se puedan desarrollar úlceras por presión, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Teniendo todo esto, hay que pensar en qué voy a hacer, qué cuidados voy a proporcionar para que esa persona no desarrolle úlceras por presión. ¿Vale? Bueno, pues en la página 46 tenéis exactamente unos procedimientos preventivos, acordaros, evitar la aparición de, ¿vale? La prevención, importantísimo, ¿vale? Vale, los cambios posturales cada 2-3 horas sería fundamental si tenemos una persona que está encamada, ¿verdad? Cambios posturales cada 2-3 horas. Realmente, cuando estemos en una residencia, veremos que cuando hay una persona encamada habrá un protocolo, ¿vale? Un registro donde habrá que anotar cuál ha sido el último cambio postural y cuáles han sido los anteriores cambios. Quiero decir, primero ha estado, llamamos boca arriba, decúbito supino. Luego la he puesto de decúbito lateral. Luego la he puesto de decúbito lateral derecho. Luego la voy a volver a poner a decúbito lateral izquierdo. Quiero decir que ahí tenemos que saber cuál ha sido la rotación de movimientos, ¿vale? Y todo eso quedará apuntado en un registro. ¿Por qué? Porque vosotras, si trabajáis en un domicilio, es probable que igual o estáis o en régimen interno o con la hija o con el hijo, y entonces realmente la información fluye más fácil. Pero en una institución, en una residencia, hay personas que trabajan de mañana, otras de tarde, otras de noche. Otras que le toca librar un lunes y un miércoles, a la otra el fin de semana. Quiero decir que si no está registrado en un lugar, por escrito, nadie va a saber, oye, esta señora, ¿qué postura tenía antes? Y yo qué sé. Si no lo hemos apuntado, no lo hemos registrado, ¿vale? Importantísimo. Eliminar, es decir, eliminar la fricción, Ojito, nada, cuando hacemos higiene, se seca la piel a golpecitos, ¿vale? Nada de frotar nada, ¿vale? Nada de masajear las zonas enrojecidas, La eliminación de la humedad. ¿Cómo hacemos eliminar la humedad? Pues cambiando los desechables. Si la persona ha sudado, cambiándole la ropa, aseándole la cama, evitando la temperatura de la habitación a una temperatura adecuada. Evitar los zules en la cama. Los zules son los plásticos que protegen los colchones, que hay gente que tiene costumbre de poner. Todo eso lo único que hace es crear un exceso de calor en el cuerpo. Hay una maceración que se dice del tejido, es como si se quedase reblandecido, como cuando estamos en el agua mucho tiempo metidos que nos quedamos todos arrugados. Vale, eso es lo que tenemos que evitar, Vale, lavados frecuentes con jabones extra grasos también, ¿vale? El cambio de pañales, secar muy bien, vigilar el estado nutricional, por ejemplo, hay personas que cuando necesitamos acelerar una cura de la piel para que cicatrice mejor, pues una dieta alta en proteínas, que bueno, estudiaremos un poquito más adelante, La buena hidratación, importantísimo, ¿vale? La buena hidratación. Una manera de ver cómo está la persona hidratada, si cuando agarramos un pellizquito y la piel le cuesta volver, ¿vale? Porque se queda pegada, ¿vale? Es que esta persona no está hidratada, está deshidratada. Ojito con todo eso, ¿vale? Bueno, importantísimo, importantísimo las úlceras por presión. Si entran en la persona, las infecciones, las consecuencias pueden ser gravísimas, ¿vale? Intentad, o sea, desde luego, evitar la aparición de las úlceras, vamos, o sea, es importantísimo. Hay una actividad que os voy a leer, ¿vale? Esta la tenéis que hacer, es sobre las úlceras, ¿vale? Y os voy a ayudar un poquito, venga. Rosa es una mujer de 82 años. Perdonad, esta actividad la tenéis, es la que os envié a través del chat de WhatsApp del grupo, ¿vale? Rosa es una mujer de 82 años que sufre Alzheimer. Ha perdido su movilidad, lo que la obliga a permanecer acostada o en la silla de ruedas permanentemente, quiere decir siempre.
Además, está extremadamente delgada y presenta incontinencia urinaria y fecal. Quiere decir que no retiene ni el pis, ¿vale? La orina no la retiene y también las cacas tampoco las retiene, ¿de acuerdo? Es diabética. Ella no habla, ¿vale? Es decir, tiene una afasia provocada por la enfermedad de Alzheimer. Y la comunicación, lógicamente, es prácticamente muy difícil, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué factores de riesgo, os dice la pregunta, padece Rosa para la posible aparición de úlceras por presión? Indica cuáles son intrínsecos y cuáles son extrínsecos. Vale. Intrínsecos. Por ejemplo, acordaros que los factores intrínsecos eran aquellos que no podíamos evitar, son secundarios a la propia patología también, ¿vale? Entonces, ¿qué no podemos evitar en Rosa? Su edad, por ejemplo, ¿no? Que es diabética, que no se puede mover, su extremada delgadez, ¿no? Que es incontinente urinario y fecal y que es diabética, por ejemplo, y que tiene afasia. Son cosas que son inherentes a ella, ¿verdad? Vale. Contra eso no vamos a poder hacer nada. Yo no le puedo quitar, tiene 82 años, no la puedo dejar en 60, ¿a que sí? Diabética, ahora no lo eres. Yo no tengo una varita mágica y que no puede andar. Levántate y anda. Pues no puede ser. Vale, pero en cambio sí puedo actuar sobre los factores extrínsecos. Entonces, ¿qué factores extrínsecos, ¿vale? Son aquellos que podemos evitar y cuáles son los que tiene Rosa. ¿Vale? Pues, ¿qué diríamos? Lógicamente, pues hablaríamos que podríamos evitar la fricción, la humedad, ¿verdad? El rozamiento, ¿vale? ¿Qué más podríamos evitar? Por ejemplo, podríamos evitar la presión prolongada provocada por esa inmovilidad, ¿vale? ¿Vale? Entonces, todo eso son los factores que pondríais como extrínsecos, ¿de acuerdo? Estoy cogiendo otra vez la actividad, que se me había marchado, ¿vale? Bueno, eso es. Entonces, aplica la escala de Norton, ¿vale? Es la que hemos hablado, es decir, tendríais que ver qué estado físico general tiene, qué actividad tiene, qué movilidad, qué continencia tiene, sumáis los puntos y me decís, Rosa tiene un total de tantos puntos. Tiene riesgo muy alto de padecer úlceras por presión o tiene riesgo bajo, ¿vale? Lo que vosotras hayáis considerado aplicando la escala de Norton, ¿vale? Súper importante ahora que dice, es lo más importante de este ejercicio. ¿Qué medidas de prevención emplearíais con Rosa para evitar la aparición de úlceras por presión? ¿Vale? ¿Qué medidas? Vale, pues lo que vosotros consideréis. Podrías decir, mira, está extremadamente delgada. Bueno, pues igual le daría una dieta hipercalórica. Como es incontinente, le voy a cambiar los desechables muy a menudo y voy a mantener la piel muy hidratada. Voy a secarle la piel a golpecitos. Todos los cuidados que vais a proporcionar, los cambios posturales, cada cuánto tiempo, todo, ¿vale? Imaginaos que estáis atendiendo a Rosa, ¿vale? ¿Qué haríais? Importante, ¿qué localizaciones serían más frecuentes? Pensad que yo igual digo, pues esta persona está encamada, pero yo puedo proteger las zonas, las prominencias óseas que pueden, ¿no? Donde se apoya, quiere decir, por ejemplo, en los talones, ¿no? Podría proteger los talones de Rosa, ¿no? Porque considero que es una zona de riesgo en la que pueden aparecer las úlceras, por ejemplo. Por eso es importante saberlas identificar, esas zonas. Entonces, ¿qué localizaciones serían más frecuentes en las que Rosa podría desarrollar úlceras por presión? ¿Vale? No hace falta que utilicéis palabras técnicas, no os preocupéis, si no conocéis el sacro, me da lo mismo que me digáis que el culo, es que me da igual, ¿vale? Los talones, pues cuando pensad en qué posturas va a tener Rosa, probablemente
si la pasa a una silla o si está encamada en la cama, ¿vale? Aquí en la parte de atrás, en el occipital, ¿vale? En las escápulas, en el sacro, en los talones, los codos. Pensad en todas esas zonas, ¿vale? ¿Y qué haríais con eso? Proteger esas zonas, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, este ejercicio os digo que es importantísimo, importantísimo que lo hagáis a conciencia, ¿de acuerdo? Vale. Y con esto es todo, ¿vale? Así que ahora os colgaré la clase y os colgaré la actividad para que la tengáis, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado claro. Cualquier duda ya sabéis que me consultáis, bien por WhatsApp o me escribís un email. Y nada, pues hasta la próxima, chicas y chicos. Agur.